clínica, ¿qué nos estamos refiriendo? Examen clínico, vamos a hacer examen clínico. La clínica manda, dice, espera, es fácil, la gente es una acción antigua. ¿Qué cosa es la clínica? ¿O qué cosa es lo clínico? La evaluación clínica es una herramienta que usamos nosotros en la clínica. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Estamos hablando de examen clínico. Lo que ves, ¿qué más? O sea, mediante la observación, lo que ves, ¿qué más? Perfecto. Eso es conversar, ¿ya? ¿Perdón? El conocimiento previo que tiene el operador. Por ahí, por acá vamos. Lo que ves, ¿qué más? Ah, claro, cuando usamos este doctor, auscultación. ¿Qué más? Lo que palpas, la palpación, o sea, lo que tocas con el tacto, palpación, presión, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro sentido tenemos? Que hueles. Claro, no lo van a oler al paciente. Pero si el paciente presenta secreción purulenta y esta es haciendo un color fétido, decimos antiguamente, esta es una infección predominantemente anaeróbica. Si hay un montón de pus pero no huele, esta es una infección predominantemente aeróbica, anaeróbica, pero usamos el olfato. ¿Y qué sentido nos falta? El gusto. ¿Probamos al paciente? No, pero en la antigua Grecia, la medicina tradicional, lo que hacía era recomendar que el buen médico debía probar las secreciones del paciente, ¿no? Para conocer los humores, decía, ¿no? Para conocer el origen de su enfermedad. ¿Tenían que preguntar? Mándame un WhatsApp y mi WhatsApp personal y te mando tu nombre. Bienvenido a nuestros sentidos. Así es la evaluación del paciente mediante los sentidos del operador. Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, el gusto lo dejamos de lado, la olfacción también todavía está vigente. Ese es el examen clínico. Y cuando decimos examen imagenológico, lo definido no es una definición. Yo les voy a fastidiar mucho en el tema del léxico, del vocabulario, porque ustedes van a ser colegas. Está bien lo que dice, pero no use la palabra imagen. ¿Qué es un examen auxiliar? Perfecto. ¿No? Como la mano, la palma es el examen clínico, los exámenes auxiliares son nuestros dedos. Los exámenes clínicos son complementarios a lo que decida nuestro examen clínico. Perfecto. ¿Pero qué es el examen imagenológico? Es la representación gráfica de una parte del cuerpo. Así de sencillo. Vamos al concepto básico. Lo representamos en una radiografía, lo representamos en una ecografía, en una tomografía, una gamografía, una resonancia magnética, pero representamos gráficamente una parte del cuerpo del paciente. Otro examen clínico, otro examen complementario, auxiliar. Perdón que me con el dedo, es mala educación, pero... ¿Qué otro examen auxiliar conoces? Atrás, alguien que nos ayude por atrás. Examen de laboratorio. Ya está. ¿Qué estudia el examen de laboratorio? Acá vamos a participar para entender el concepto. ¿En dónde? ¿En dónde? En la sangre, estudio de la sangre, ¿qué más? Estudio de la orina. La orina, ¿qué más? No, tejido y es otro tema. Es otro examen complementario. Es estudio histopatológico. Sangre. ¿Qué fluidos? La autora no es. La otra ha dado el clavo. El estudio de las secreciones es el examen de laboratorio. El examen de laboratorio es el estudio de las secreciones corporales. ¿Qué secreciones? Orina, sangre, moco, saliva, esputo, líquido cefalorraquídeo, heces. Estos son fluidos iris, estos son fluidos corporales. Entonces, en boca tenemos nosotros una variedad de lesiones, y hay diferentes formas de hacer diagnóstico, ¿no? Tenemos diagnóstico presuntivo, ¿no? Hacemos un examen clínico y llegamos a una primera conclusión, un primer razonamiento. Este primer razonamiento, este primer resultado, se llama diagnóstico presuntivo. Es decir, el diagnóstico presuntivo es consecuencia del examen clínico. ¿No? Pues se puede examinar al paciente, y me parece que es eso. De repente aciertas a la primera, no hay ningún problema. Pero usualmente es un diagnóstico inicial. Como tenemos dudas o queremos corroborar nuestro diagnóstico, recurrimos ahí, sí, como dicen ustedes,
a los exámenes complementarios o exámenes auxiliares. Y lo que hacemos es comparar el resultado de nuestro examen clínico con el resultado de los exámenes, con el resultado de los exámenes auxiliares. Cuando comparamos, cuando contrastamos, estamos haciendo diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos un segundo tipo de diagnóstico diferencial. Es un error cuando alguien dice, doctor, tengo la radiografía para ver hasta que me dice mi diagnóstico inicial. No. El diagnóstico inicial salió de tu examen clínico. ¿No? Cuando comparamos y contrastamos aportes de la escuela francesa, diagnóstico diferencial. Llegamos a un diagnóstico final y decimos, este es el diagnóstico definitivo, la conclusión final de todo. A veces nuestro diagnóstico clínico es tan bueno o resulta que los signos clínicos son tan claros que de pronto podemos llegar directamente al diagnóstico definitivo solo mediante el examen clínico. Parece pocas palabras, pero es importante para que ustedes tengan en cuenta. Entonces tienen tres tipos de diagnóstico. Y también tienen tres tipos de tratamiento. Porque de repente el paciente me dice, doctora, tengo una infección. Le dan un tratamiento antibiótico y el paciente se cura. El paciente viene generalmente a curarse, ¿sí o no? Pero no siempre se va a curar. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento y este lo cura, se llama tratamiento curativo, que es lo que todos quisiéramos hacer. Pero hay enfermedades, y para hacer un tratamiento curativo, debemos de tener realmente un diagnóstico definitivo, ¿no? Para poder revertir el problema. Pero sucede en la práctica que la enfermedad es incurable. Tenemos un diagnóstico definitivo, Dios no quiera, el paciente tiene un cáncer. Nunca se va a curar ahí, el concepto de tipo de sobrevida, vivirá 5 años, 10 años, no lo sé. Entonces el tratamiento ya no es curativo, el tratamiento se llama paliativo. Tiene una enfermedad periodontal. Pregúntenle a su profesor de periodoncia si es que ellos pueden curar la enfermedad periodontal. ¿No? Curar significa volver al estado de normalidad anterior y un paciente enfermo nunca vuelve a la normalidad. Entonces el tratamiento que le damos ahí es un tratamiento paliativo. Perfecto. Doctor, me duele la articulación, me levanto la mañana dolorido. El problema es el estrés. Eso no podemos curar el estrés. Le damos férula, aplicamos férula, le damos relajante muscular, analgésicos, estamos dando un tratamiento paliativo. Pero en algunos casos el paciente viene con una gran infección y ¿qué dice la teoría? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho en el curso de microbiología? ¿Cómo tiene que prescribirse el antibiótico? Le damos así por decir así, cualquier antibiótico. Estamos hablando teóricamente. No, tenemos que tomar una muestra, hacemos el cultivo, antibiograma, ¿no es cierto? Y luego le aplicamos o recetamos el antibiótico. Pero resulta que el paciente está con una infección de tal grado que si esperamos tantos días lo vamos a encontrar después con la receta en campo feo. O sea, porque el paciente se complicó y se murió. Entonces ahí no podemos esperar a tener un diagnóstico definitivo. Además, son raras las infecciones faciales que tienen secreción. No podemos cortar para sacar una muestra, no se puede. Por eso que tenemos que recurrir al tercer tipo de tratamiento, que se llama tratamiento sintomático. ¿No? ¿Por qué? Porque la urgencia del caso no permite que sigamos todo el proceso. ¿No? Y hasta ahí tenemos 3 tipos de diagnóstico y 3 tipos de tratamiento. Y luego cuando el paciente viene con una lesión, y eso es lo que me interesa el día de hoy, ¿no? Lo recibo el día de hoy. Ahí me avisan ahora porque a mí se me pasó la planta. Tenemos que realizar todo este procedimiento. Ah, le cogí la pantalla. Ya. Tenemos que hacer todo este procedimiento, ¿no? Es decir, tenemos que conocer el tipo de lesión elemental de la mucosa. Ese es lo único que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Para que vean todas las cosas que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico clínico. Los mejores libros de medicina bucal los han escrito los dermatólogos. El mejor libro en habla hispana, Grimston, 5 tomos, argentino. El otro Grimston era dermatólogo. El mejor libro en habla inglesa, Fitzpatrick, dermatólogo. Porque los dermatólogos son una de las especialidades más clínicas que existen en la medicina. En odontología, este es un gran vacío. Todo lo que los dentistas no saben resolver se lo mandan al cirujano. Yo soy cirujano. Me halaga que me manden pacientes, pero no debería ser mi trabajo, porque debe haber un clínico. Así como en medicina hay un médico especialista en medicina interna, es el clínico, ¿no es cierto?
En odontología hay un equivalente que se llama estomatólogo, o el médico estomatólogo, que en el Perú no existe, ¿no? Entonces es un vacío que lo llenamos los cirujanos o algunos patólogos experimentados que dicen, yo hago patología clínica, pero no, el patólogo es el del microscopio, ¿no? Que tenga que tener elementos de diagnóstico clínico es otra cosa, ¿no? Por eso que cuando tomamos una muestra para patología no basta con mandarle la muestra, tenemos que explicarle en detalle en el informe previo qué trae el paciente consigo, cuánto tiempo ha pasado, qué tipo de lesión es. Ah, tiene un chupito de... No, es un chupito. Doctor, me vea un colega y dice, doctor, hay pacientes que tienen un momento y vuelven una bolita. ¿Qué bolita le digo? ¿No? Dime el nombre de la lesión. ¿Y qué lesión? ¿Cuál es el alfabeto semiológico? El alfabeto semiológico es este. Este es lo mínimo que tenemos que saber. Aquí hay 20 y tantas lesiones elementales. Greenspan y Fitzpatrick han descrito más de 35 porque son dermatólogos en la piel, hay lesiones que no existen en la boca y viceversa. Y para simplificar, se han clasificado en lesiones planas, lesiones deprimidas y lesiones elevadas, ¿no? Estoy hablando del alfabeto semiológico, de escribir. ¿Tu nombre, perdón? ¿Ah? Yesenia. Ya, Yesenia. Una cosa es quién es Yesenia y otra cosa es cómo es Yesenia. ¿Se entiende? Cuando decimos quién es Yesenia, diagnóstico. Cuando decimos cómo es Yesenia, diagnóstico básico, ¿no? Dentro de las lesiones tenemos lesiones planas porque la mucosa es plana y hay algo que está debajo, pero la superficie es plana. Las lesiones deprimidas son aquellas en donde algo ha pasado que el epitelio o el tejido conectivo se ha reducido de tamaño. Uno ve un defecto, un hueco, una depresión. Por eso se llaman lesiones deprimidas. Y las más comunes son las lesiones elevadas, es decir, la lesión se levanta por encima o sobresale por encima de la superficie normal de la mucosa. Dentro de las lesiones planas, las primeras, tenemos a la mancha, la mácula, la esclerosis y la telangiectasia. Adelante. Y esto seguramente lo han hecho en el curso de patología, ¿cierto? ¿Esto lo han hecho en patología? Perfecto. Entonces ustedes entienden que de acuerdo con su etiología las manchas pueden ser extrínsecas, ¿no? Cuando viene de algo que nos colocan en el tejido, por ejemplo, un ejemplo de mancha extrínseca. Lo que está de moda, los tatuajes, ¿no? Porque es un pigmento externo que le colocan al paciente. Antiguamente, ya ustedes no conocen la amalgama, había la pigmentación por amalgama también, ¿no? Y las más comunes son las intrínsecas, las que están dentro del tejido. Personas que nacen a veces con pigmentaciones melánicas, lunares. ¿Está bien dicho lunares? No. La palabra es léntico. La palabra técnica es léntico, ¿no? Que nosotros decimos lunares porque esa lesión se ha asociado al nacimiento de la persona en luna llena y cosas así, ¿no? Cosas esotéricas, esa es otra cosa y ha quedado como costumbre, ¿no? Y en ese grupo están las pecas. ¿Se llaman pecas? No se llaman pecas. ¿Cómo se llaman? Se llaman efélides. Efélides, ¿no? ¿Es patológico tener lunares? Entonces, describir la lesión no es decir, hay una patología, tiene lunar. No, porque la persona convive con lunar, eso sería patológico. ¿Se entiende? Entonces, hay lesiones que no necesariamente son patológicas. Patológico es aquello que produce daño a la persona en este caso, ¿no? Pigmentaciones melánicas, pero metabólicas por acúmulo de ciertas sustancias que produce el organismo por exceso o que el paciente o la persona ingiere en exceso. El más común, la mancha amarilla. Tenemos un paciente con la piel amarilla, las mucosas amarillas que decimos. Ictérico. ¿Por qué? ¿Qué pigmento es acumulado? Bilirrubina, ¿no? Esa es una mancha intensa. Si fuera blanca, es poco frecuente en el Perú. ¿Por qué? Por acúmulo de colesterol. Si fuera naranja, por exceso de carotenos. De todas las vitaminas en exceso producen problemas. Hay alimentos que tienen más carotenos que otros. Por ejemplo, ¿quién tiene carotenos? La zanahoria, el zapallo, el camote, ¿no? Y las mamás a veces cuando son niñitos dicen que coma su camote, su papi, camote, abren el paladar del niño y la mamá dice, tiene una mancha de naranja en el paladar, lo traen al paciente. El niño abre los ojos, efectivamente el paladar blanco, solamente el paladar blanco, está de color naranja, así como los colores del diarrea, igualito.
¿no? Y decimos, ¿qué cosa le da de comer? Y por ahí sale, mijito, le doy zapallo, mañana te doy noche su caldito, le doy su papilla con camote, qué sé yo. Esa es la causa. Deja de comer ese caroteno en exceso y el pigmento se elimina en forma natural. ¿Correcto? Y tenemos las manchas hemorrágicas o purpúricas. Púrpura le dicen a la mancha de color rojo generalmente, ¿no? Que es producida por un traumatismo. Cuando la mancha la púrpura es pequeña, se le llama petequia. Son puntitos, frecuente en los pacientes con discrecias sanguíneas. Cuando la mancha tiene el aspecto de cuando la lesión tiene el aspecto de una mancha de algunos milímetros, parece 1 centímetro, se le llama equimosis. Y cuando la mancha es más grande, se le llama hematoma, ¿no? Doctor, ¿juega tu nombre? Bien, ¿juega pelota o no? Se mete un cabezazo, se pone morado, termina con un hematoma, ¿no es cierto? En cuanto al color, bueno, el color ya lo hemos visto. Por ejemplo, adelante. Cuando el paciente se golpea, primero se pone rojo. No, esto se llama hematoma. ¿No? ¿Por qué color rojo la mancha? ¿Por qué de color rojo? Porque la sangre extravasada contiene alta concentración de oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Después de algunos minutos o algunas horas, la oxihemoglobina se oxida y se convierte en carboxihemoglobina. La mancha ya no es roja, ahora es morada. ¿Han visto una mancha morada? De golpearlo, parece un moretón. Ese moretón tarda días, a veces semanas en disminuir y desaparecer, pero no desaparece de golpe, sino la mancha morada se convierte en color verde. ¿No? Es decir, nuevamente, oxihemoglobina, carboxihemoglobina, ahora verde, biliverdina. Y después la mancha verde se vuelve amarilla. Amarilla. No es histérico, ¿ves? Mancha de bilirrubina. ¿Por qué? Porque el producto final del metabolismo de la hemoglobina es la bilirrubina. O sea, entonces, la mancha nos va indicando el curso de la lesión, si va mejorando o no va mejorando. Un ejemplo de mancha permanente, mancha melánica, un léntigo. ¿No? O sea, hay léntigos en la piel, hay léntigos en la mucosa también, que son normales. ¿No? El paciente nunca se dio cuenta que tenía hasta que un día abrió la boca y se dio cuenta. Eso no es patológico. Eso no es patológico. Eso también es un léntigo. Es decir, los léntigos pueden ser planos o pueden ser lesiones elevadas también. Pero si fuera deprimida, ahí estamos en problemas. Estamos sospechando que haya un cáncer. ¿No? Porque tenemos que hacer la lectura correcta. ¿Ven? Es un léntigo piloso gigante. Ese es el nombre y apellido, pero es un léntigo. Es un tema de nacimiento, es un problema congénito. Congénito es porque viene con el nacimiento, ¿no? Es una mancha, una pigmentación melánica congénita, pero es una mancha. Esta es otra mancha, de color medio verdoso, ¿no? En la espalda, ¿no? Se llegan a ver una mancha pardas, entre pardo y morado. Es común en los pacientes con síndrome de Down, es común en los pacientes, como en este caso, con distrés ectodérmica, es común también en las personas, en los niños de ascendencia andina. Es normal, es un rasgo normal, no es patológico, pero nos puede indicar diferentes cosas. Una lesión puede ser parte de otras lesiones en general. Aunque no está tan claro el color naranja, acá se ve, porque hemos visto un poco pixeleado de la diapositiva, la mancha de color naranja, y más adelante producida por exceso de consumo de carotenos, ¿no? Estos son manchas. Otra mancha. Esto es una equimosis, no es un hematoma. Imagínense en esta época de violencia familiar, atracos, asaltos, y les piden a ustedes un informe, hematoma facial, lo meten a la cárcel de reposo. ¿No? ¿Cómo la verdad que no? Es una equimosis. Es una equimosis. Hematoma es otra cosa. Hematoma es más grande. No es que le desee daño a la persona, ¿no? Miren, esto es un hematoma en proceso de rendición. Un accidente durante la cirugía, un hematoma que comprometió el labio superior, el mentón y el cuello. Eso es un hematoma, ¿no? Una lesión, una mancha. Eso en el ojo derecho es
Hematoma. ¿Es hematoma o es equimosis? Hematoma. Es una equimosis. ¿Por qué? Lo que para mí es grande, para ti es pequeño, para él es más o menos. Hay lesiones en donde no hay un tamaño exacto en milímetros para poder determinar. ¿Ya? Pero esto todavía es una equimosis. Esto que se ha extendido desde, en este momento es una equimosis, pero anteriormente fue un hematoma tremendo que cubrió la mitad de la cara. ¿No es cierto? Es una mancha. Ese es por una cirugía, un postoperatorio de una cirugía. Postoperatorio de otra cirugía, los chicos de color que tienen la piel blanquita. Se nota que hay una, podemos decir, equimosis o hematoma, estamos en el límite, ¿ya? Pero estamos en eso. Para dar un paciente con leucemia, tiene equimosis, tiene otra equimosis acá y tiene petequias. ¿Se dan cuenta? Ya estamos aprendiendo a leer la boca. Esta visita es común a los ancianos. Doctor, mi mamá está con manchas, con unos bultos de color morado en la lengua, no será cáncer. Vemos la lengua, analizamos fríamente y vemos que sigue el trayecto de un vaso sanguíneo. Es una vena que se ha dilatado de manera permanente, ¿no? A eso se le llama telangiectasia. Telangiectasia es la dilatación permanente de un vaso sanguíneo. Y cuando el vaso sanguíneo afectado es una vena, se le llama varicosidad. Si el vaso sanguíneo es pequeño, como el de la lengua, o se le llama varice, ¿no? Varice, cuando la lesión se extiende de una manera más amplia. ¿Se dan cuenta? ¿Es patológico? En esta edad no es patológico, es una variación de lo normal. No se preocupe, eso es normal, todos vamos a llegar a lo mismo, unos antes que otros. Pero si esto aparece en la boca de alguno de ustedes, ya hay que sospechar que hay algo patológico. ¿Se dan cuenta? Pero eso es una telangiectasia. Ustedes le ponen un dedo encima y van a ver clarito el trayecto del vaso sanguíneo. Es un vaso sanguíneo que que ha perdido elasticidad por falta de colágeno. ¿Ven? Más varicosidad, en este caso, pasa por favor, debajo de la lengua. Si eso lo ven en la boca de un joven, hay que hacer otros exámenes. Pero si una señora un señor de avanzada edad, eso es parte de su normalidad. ¿Ven? Porque todos vamos a llegar finalmente a lo mismo. Telangiectasias en el tarrillo. Sigue la forma del trayecto de un nervio periférico. Por si acaso, como estamos en el siglo XXI, pueden tomar fotos, pueden grabarlo, no hay ningún problema. En estos tiempos nada es secreto. Esta es una telangiectasia en el tarrillo. Esta es una telangiectasia congénita, se llama mancha en vino aeropuerto. El niño nace con esa mancha en el mentón. Hay pacientes que nacen con manchas permanentes en el mentón. Seguimos ahora con las lesiones deprimidas. La cicatriz, adelante, puede ser una lesión deprimida, pero hay cicatrices que son más bien hipertróficas, pueden ser elevadas, ¿no? Pueden ser planas también. Siempre que hay una cirugía, como este señor, ¿no?, van a ver esos problemas. ¿No? Se le hizo una pisectomía y la señora o la paciente hizo cicatriz. Siempre que se hace cirugía, hay cicatriz, solamente que no siempre es perceptible. Esta es otra cosa. ¿Por qué la lengua, por qué los tejidos de la boca son, concepto básico, son de color rosado? Estamos en tiempo. Hasta las 8 y 10 tenemos aquí. Ah, claro. Perfecto. Lo que pasa es que hasta el siglo pasamos bien ajustado con 1 hora. ¿Por qué la lengua es de color rosado? O todo el tejido de la boca es color rosado. Rosado está normal, dicen. ¿Por qué rosado? Tú eres científico. Estás en el colegio, discúlpame de esta. Estás en el colegio y tu mamá te manda con 6 colores y la profesora dice, quiero que pintes de color rosado. ¿Qué colores utilizas? Tienes 6 nada más. Tienes entre ellos azul, amarillo, blanco, rojo, azul, rojo y blanco como la bandera del Perú. El tejido conectivo es rojo, ojo, el tejido conectivo siempre es rojo porque hay vascularización, hay vasos sanguíneos, ¿correcto?
Y lo que cubre el conectivo es el epitelio. El epitelio es de color blanco. Cuanto más grueso es el epitelio, más rosada es esa encía. Rojo con blanco. Eso es lo normal, ¿ya? Pero a veces sucede que el tejido epitelial, el epitelio, se adelgaza y deja traducir el rojo y uno ve rojo. ¿Correcto? En la lengua es el espejo del alma. ¿No? Con la boca es el espejo del alma. Cuando el paciente saca la lengua vemos muchas cosas. Este paciente, o esta paciente con una dama, tiene la lengua roja y blanca, como rosado, rojo y blanco, tiene todos los colores. La parte blanca está muy marcada, ¿a qué corresponde? El epitelio es engrosado. Las papilas gustativas están muy altas, están hipertróficas. Y hay otras papilas del costado que están atróficas, se ve rojo. A eso, por ejemplo, como diagnóstico se llama lengua geográfica. Ese es el diagnóstico. Pero la lengua geográfica es el conjunto, la combinación de papilas gustativas atróficas e hipertróficas. ¿No es cierto? Pues nos vamos dando cuenta porque es el color de algunas cosas. Cuando la pus se acumula dentro del tejido, es natural que busque una vía de drenaje de manera espontánea. Cuando se abre paso a través de los tejidos y drena, pus, puede ser poquito o bastante, se le llama fístula. Fístula. Porque cuando la pus está acumulada y todavía no se ha reventado, eso no se llama fístula, se llama pústula. Es otra versión que vamos a ver más adelante. En este caso es una fístula en el ápice de un diente que tiene seguramente caries o algún tipo de necrosis pulpar. Es una fístula. Esta es otra fístula. Esta es una infección porque los dientes inferiores habían sufrido necrosis escéptica y la pus drenaba a través del cuello. Porque las raíces de los dientes en este caso estaban por debajo de la inserción muscular. El músculo no permitía que la pus se vaya hacia la boca, sino hacia el cuello. Pero finalmente hay drenaje de pus. Drenaje de pus. Como está en la piel, fístula cutánea. Vamos sumando elementos a nuestro lenguaje diario. Dos fístulas diferentes, dos pacientes distintos. Fístula de origen dental, fístula de origen sinusal. No es que lo hayan cortado el señor, drenó la pus. Y ahora queda una cicatriz que cada cierto número de días se vuelve a abrir. Fístula, una osteomielitis, una infección dental que no ha sido curada en su oportunidad. Pero la lesión, ¿cómo se llama? Fístula. Cuando notemos eso, fístula. El origen en el diagnóstico es otro. Fístulas porque hay raíces pequeñitas adentro. Y acá hay dos palabras que me parecen siempre importantes en preguntas de examen. En todos los exámenes del ciclo, me parece que un dentista debe salir conociendo esta diferencia. Cuando el epitelio se adelgaza o desaparece, ¿no? La lesión puede tomar dos nombres diferentes. ¿No? Repito, cuando el epitelio se adelgaza o desaparece, puede tomar dos rutas diferentes, con dos lesiones diferentes. Una se llama ulceración y la otra se llama úlcera, ¿no? Que a veces se confunden, todo el úlcera. En ambos hay adelgazamiento extremo o pérdida del epitelio, entonces el conectivo se ve. Cuando la lesión es aguda, cuando la lesión duele, ¿no? Es porque ha habido una fricción, ha habido una quemadura, ha habido de repente un afta, a todos nos ha dado afta alguna vez con estrés, con examen, aparece un acúmulo de líquido que se llama vesícula y la vesícula se abre, se rompe y ahí es cuando recién comienza a doler. Se ha producido una ulceración, ¿no? Entonces cuando hay pérdida de epitelio o se adelgaza el epitelio y duele, eso se llama ulceración. Y la característica principal de la ulceración es que es una lesión reversible, ¿no? Reversible. ¿Cómo se ve? Tejido rojo, rojo, rojo. Ojo, la palabra inflamación en boca no existe. La inflamación no es un término clínico, es un término histopatológico. Doctor, se me ha inflamado, le decía, no, está infectado. La inflamación acompaña la infección o acompaña el traumatismo. O sea, la inflamación por sí misma, clínicamente, no existe. Me adelanto a este tema. ¿Ven? El paciente viene con un afta en la lengua. Acá ya vino en la segunda etapa, porque primero vino apareció una vesícula, pero la vesícula como no le duele al paciente,
no le llama la atención, lo deja pasar. Pero cuando la úlcera, cuando la vesícula se abre, rompe la encía, o rompe la mucosa, perdón, ahí es cuando viene un dolor terrible, ¿no? ¿Te duele? Si le duele, está bien, ¿no? Está bien. Claro, no está bien, está perfecto lo que dije, pero me voy feliz. ¿Por qué estoy feliz? Porque la lesión es reversible, se va a curar, o con tratamiento o espontáneamente, por ejemplo, hasta un tratamiento, pero se va a curar. Me duele, pero no es que el doctor sea perverso. Hasta, dolor terrible. Cuanto más grande, cuanto más profunda es, duele más, ¿no? Y toma más días que se cure espontáneamente, porque no existe tratamiento para eso. Bueno, en este caso, el paciente había sido tratado con un aparato de ortopedia, un expansor, un disyuntor palatino. El aparato no había estado bien confeccionado. En lugar de expandir los dientes o romper la sutura, lo que hizo fue presionar el paladar y produjo una ulceración. Lo que se ve blanco es el hueso. No, es el hueso. Es espectacular. ¿Te duele? Sí, te duele. ¿Estás contento o estás preocupado? Como dentistas estamos contentos porque sabemos que esto se va a revertir. Simplemente quitándole el aparato y lavando la herida, mediante el tratamiento, eso se va a curar espontáneamente en una semana y media, y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, característica, eso es una ulceración. Característica de la ulceración es que duele. Esta señora, enfermera, me dice, doctor, tengo una lesión que no sé. Me he ido donde mi dentista y me ha mandado de usted. ¿Pero qué le ha hecho su dentista? Me ha hecho que lo visite. Perfecto. Primera pregunta, ¿qué cosa es? Color rojo. Úlcera o ulceración. Señora, ¿le duele o no le duele? No me duele. No me duele. Dilatación de un vaso sanguíneo, zona permanente. Telangiectasia quiere decir que ese tejido está creciendo rápidamente. Necesita más aporte vascular. Todo lo que estamos leyendo. Hay zonas medias blanquecinas. Las blanquecinas son leucoplasias. ¿No? Cuando hay úlcera, cuando hay necrosis, cuando hay úlcera, necrosis y cuando hay leucoplasia, clínicamente eso es un carcinoma de tiroides. ¿No? ¿Le puedo hacer la biopsia? Le puedo hacer la biopsia, pero me va a confirmar la biopsia. Eso vamos a ver en una clase especial, al final, cuando sea el otro curso. Cuando la lesión es evidente, yo no la toco. Váyase al INE, váyase al sitio, al oncólogo para que empiece el tratamiento de su cáncer. Pero si tengo sospechas, dudas, le hago la biopsia. Porque si es una lesión cancerosa y no sé hacer la biopsia, voy a expandir, voy a diseminar el cáncer. ¿Ya? Entonces es muy importante el diagnóstico clínico. ¿Úlcera o ulceración? Úlcera. No le duele. ¿Es reversible o es irreversible? Irreversible. Y pónganse contentos cuando el paciente le duela. Ese señor lo mandaron al consultorio por una pérdida de epitelio, acá es blanco, necrosis. No, es blanco, opaco como el epitelio es necrosis. La necrosis es blanco mate, o sea, blanco opaco, o amarillo como la casaca del doctor. Amarillo es necrosis. Necrosis, el tejido, todo el paladar blanco está indurado. Pregunta, ¿le duele? No me duele. Alinea. No se defiende. Porque también hay formas de decir al paciente, ¿no? Siempre comento esta anécdota. Cuando yo era estudiante como ustedes, ¿no? Estaba ahí en octavo. Esa es la boca del chinito, pérdida de epitelio en el labio, año 1985. Ya ahora va a decir visto por la causa. Rojo. No sale la U. Hincha la U, no sale la U, hincha la alianza. Úlcera. No le duele. Sí, doctor, ¿sabe qué? Me ha aplicado, sí, me he echado limón, me he echado ceniza caliente, le he puesto cuchara de palo caliente, y no me cura. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es agravar su problema. ¿No? Y acá hay una zona blanca, ¿qué es la zona blanca? Leucoplasia. Leucoplasia úlcera igual. Cáncer. Carcinoma en este caso. Porque hay varios tipos de cáncer, el carcinoma es uno de ellos.
Se entendió lesiones planas, lesiones deprimidas. Ahora vamos a las más abundantes, las lesiones extenuadas. Acá hay varias, vamos a ir explicando cada una. En la placa infiltrada, la mucosa está ligeramente aumentada, pero hay una línea roja. Desgraciadamente no sabía muy clara la foto tan pixelada. Eritroplasia. ¿Qué es la eritroplasia? Es una lesión premaligna. Lesión premaligna. Más grave, o más avanzada, más grave que la leucoplasia. Placa infiltrada en la intensidad de dieta. No es placa bacteriana. Le hacen la prueba de índice de higiene oral, normal. Lesión elevada en el paladar, en el carrillo, aquel paladar se mata. Tiene el aspecto de una papa pequeña. Como tiene el aspecto de una papa, los antiguos, que vienen de la época griega, le llamaban pápula. Pápula porque es una papa pequeña. ¿No? Porque hay también una lesión que se llama tubérculo. La papa. O sea, esta es una lesión, describiendo, es una lesión papular, es una pápula. Una lesión elevada es una pápula. De contornos definidos y de color de espectro normal. Bueno, se describe la lesión. Todavía han hecho el diagnóstico. El diagnóstico puede ser, de repente, una lesión traumática, un granuloma traumático. De repente acá puede ser una virosis. Ese es el diagnóstico. ¿No? Como dije hace un rato, Yesenia. Una cosa es quién es Yesenia y otra cosa es cómo es Yesenia. Pero lo que estamos hablando el día de hoy es cómo es la lesión. No quién es la lesión. Quién es la lesión es otra cosa. A veces se puede confundir. Pero doctor, este es un léntigo, este es una mancha, sí, pero también a la vez es una pápula. Es una mancha melánica, ¿correcto? De contornos definidos y de aspecto de una pápula. La tocamos y es fluido. Es una pápula. Una enfermedad puede tener diferentes aspectos. Aquí, por ejemplo, yo sé que el diagnóstico es un mucocele, es una glándula salival menor del labio, ¿no? Que se ha dañado, donde el conducto se ha infectado crónicamente o se ha dañado por morderse continuamente. El conducto está alterado, la glándula está normal, la glándula sigue produciendo saliva, pero la saliva que produce no puede ser eliminada porque el conducto está dañado. Conclusión, la glándula se hincha. ¿Por qué? Porque está acumulando saliva que no puede expulsar. Y eso se ve clínicamente. Pero la lesión se llama nódulo. ¿Ya? El nódulo es un aumento de volumen, es una lesión elevada, pero donde la lesión se origina en los planos profundos. Uno palpa y se da cuenta que no es el epitelio se mueve, el epitelio es de color normal. Pero hay un bulbo abajo, y el bulbo es de consistencia dura. Vamos a poner un tubérculo así bien clarito para que no haya confusión. ¿Qué tal? Listo, ya no es una pápula, eso se llama tubérculo. Por ejemplo, el tubérculo es una papa, o la papa es un tubérculo, pero descriptivamente, semiológicamente son diferentes. Es más grande, exacto, es más grande. Cuando es pequeña, la lesión dura se llama pápula. Cuando es más grande se le llama tubérculo. Cuando es más grande se le llama tumor. Desde el punto de vista semiológico, ¿no? Porque desde el punto de vista histopatológico hay quistes y tumores. El tumor en ese caso es un diagnóstico, pero desde el punto de vista semiológico, cuando es más grande es un tumor. Porque a veces a todo le llaman tumor, y no es así. Aquí, por ejemplo, a ambos lados del frenillo, disculpen que se pixelea la imagen, hay una lesión, digamos, un aumento de volumen, que tiene el aspecto de una coliflor. Si eso lo viéramos con una lupa, sería la suma de pápulas. A eso se le llama vegetación, porque tiene el aspecto de un vegetal. Pero no es una masa única, sino es la suma de un montón de papulitas en la superficie, como si fuera un arbusto, algo así. Cuando la vegetación está, disculpen que también son fotos antiguas, yo tomo fotos del año 81. Cuando la vegetación está hiperqueratinizada, ya es de color blanco. Y ya no se le llama vegetación, se le llama verrucosidad.
verrugoso. Es la misma lesión, solamente que está más queratinizada. Desde el punto de vista histológico, ¿cuál es la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia? A ver, la última luna, porque todavía no tengo luz, pero la última luna aquí con lentes. Exactamente, tú te has llegado a. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Perdón? Esther. Ah, Esther. A ver, Esther. ¿Qué cosa es una hiperplasia, una hipertrofia? ¿Qué cosa es una hipertrofia? A ver, curso de patología. ¿Qué es una hipertrofia y qué es una hiperplasia? La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula. Entonces, clínicamente se ve algo grande, pero la hiperplasia es el aumento en el número de células y también de su tamaño. Y también lo vemos más grande. ¿Correcto? Pero clínicamente sucede que la hiperplasia se diferencia de la hipertrofia en que una de ellas es reversible y la otra es irreversible. ¿Cuál de ellas es irreversible? ¿Cuál de ellas es reversible? ¿La hiperplasia o la hipertrofia? La hipertrofia. Está con las encías agrandadas porque hay mala higiene. Se limpia, vuelve a la normalidad, es reversible. Esa es una hipertrofia. Pero si le dan tratamiento y no desaparece la lesión, es una hiperplasia. Porque la hiperplasia es una hipertrofia. Ese por acúmulo por cochinitis agudo, y esta porque hay una inflamación gingival en un diente que está en proceso de erupción. Ambos son hipertrofias. Porque cuando erupciona el diente o cuando el paciente se limpia los dientes, todo va a volver a la normalidad. La pericoronitis es una hipertrofia, es por infección en ese caso. ¿Sí? Pero cuando la lesión se ve como una lengüita, cuando la lesión ya no desaparece, hay que hacer tratamiento y cortar, eso es una hiperplasia. Eso es una hiperplasia. Es un agrandamiento gingival congénito. Se llama elefantiasis gingival o fibromatosis gingival. Sí, congénito, nace con esto. Lo operas y después de un tiempo vuelve a crecer igual. ¿No? Es una cirugía estética temporal, ¿no? Pero es una hipertrofia o es una hiperplasia. Una hiperplasia. Niños de 9 años tienen todos los dientes, pero la encía es tan dura que la encía el diente no puede abrirse paso a través del encía, porque hay una hiperplasia o hipertrofia de las encías. Hiperplasia de las encías. Y si es hiperplasia, tenemos que cortar, tenemos que insistir. Si fuera hipertrofia, medicamentos o cuidados locales. ¿Sí? Estos son ejemplos de tumor. No tumor como diagnóstico, tumor como lesión semiológica, tiene un aspecto de una papa gigante. Es un tumor. Tumor en el paladar, tumor en el reborde. ¿Cuál es el nombre y apellido? Ese es otro tema. Habrá que hacer pues, una biopsia. En este caso, en la que arriba era un granuloma de células gigantes periférico y este era un seminoma maligno. ¿De dónde se origina el seminoma? Seminoma. ¿De qué color es el cayo blanco San Martín? Blanco. ¿Y el seminoma? Ahí se ve en la boca. Es el paciente que tenía cáncer de testículo. Y en este caso es una metástasis del cáncer del testículo, o sea, el seminoma. Esto es con biopsia. Pero el aspecto sí es el aspecto de un tumor. Es el aspecto de un tumor.
Pero ya a partir de la fecha no nos vamos a estar comunicando diciendo, doctor, tiene una bolita acá, que tiene un chupito acá, que tiene... No, cada lesión tiene su nombre correcto. Aquí le pesqué, acá, miren, pápulas. Y las pápulas contienen líquido. Y el contorno, en este caso de piel, hay un enrojecimiento. En la piel hay más lesiones que en la boca. Hay más lesiones básicas que en la piel que en la boca. Entonces, hay una pápula, sí, porque es dura. Si contiene líquido, todavía no hemos dicho, se llama vesícula. ¿No? Y si está rojo alrededor, se llama... No, ampolla es cuando la vesícula es más grande. Cuando el acúmulo de líquido es pequeño, se llama vesícula. Cuando el acúmulo de líquido es más grande, se llama ampolla. Nosotros a todos le llamamos ampolla. Y el enrojecimiento se llama roncha. Roncha. Es un paciente que por examen clínico acaba de tomar medicamentos y ha desarrollado esta enfermedad que se llama urticaria. Entonces, quiere decir una enfermedad alérgica, que tiene una alergia de la piel. ¿Tengo que cortar para hacer diagnóstico? No, clínico. ¿Por qué? Porque hay la combinación de pápulas, de vesícula y de roncha. ¿No? Y le ha aparecido justamente después de haber tomado medicamentos. Así como se hace el diagnóstico. Es alérgico a la penicilina. Aquí la pus está a punto de brotar como el volcán. Acá también. Pero todavía no ha brotado. Cuando brote, es fístula. Cuando no, se llama pústula. Es también error común. Ven un acúmulo de pus en el ápice del diente. Doctor, tiene una fístula. No. Sí, tiene una pústula. Un fístula va a ser el día que se abra. Y drene pus. Miren la foto de la boca, sobre todo está bien clara. Enfermedad periodontal, acúmulo de pus en el vestíbulo. El blando es depresible. Si yo le pongo un explorador o le hago un corte con el bisturí, va a ser pus. Ahí la voy a combatir en pus. Pero en este momento es una pústula. Aquí no en la boca. Hay una lesión que se llama costra. En la boca no existe la costra. El principio del básico de la cicatrización es el siguiente. Cuando hay una herida de cualquier origen, de la piel de la mucosa, inmediatamente se forma un apósito natural que se llama coágulo. El coágulo es el apósito natural por excelencia. Cuando esa herida se localiza en la piel, la piel es seca en comparación con la mucosa, porque la mucosa está irrigada constantemente por saliva. ¿Qué pasa? El tejido se deseca. La sangre, ¿no?, coagulada en la superficie se deseca. Se acumulan las células muertas, se acumulan las bacterias, se acumula el polvo, y eso produce una lesión dura que se llama costra. Entonces, las lesiones costrosas o la costra solo existen en la piel, no existe en la boca. En este caso de la izquierda, este acá, esta lesión, ¿dónde está localizada? ¿En la piel o en la mucosa del labio? En el labio. En la mucosa no. Está en el límite, está en el límite entre ambos. Está lo que se llama la semimucosa. Bueno, cuando aparecen lesiones en la semimucosa, que primero fueron vesículas y después se convirtieron en costras, las lesiones pústulo-costrosas, es característico de un herpes secundario. Levanten la mano quienes da al enunciado herpes conocido en niños. Yo levanto la mano, en medio. Ustedes los han vacunado, porque son de la generación de la vacuna. A ustedes no les va a dar, o les va a dar difícilmente el virus del mono, porque están vacunados contra la viruela. A mí me dio viruela, yo estoy vacunado, pero ya directamente, ¿no? Pero si no me hubiera dado viruela de niño, cuando tenía 2 o 3 años, posiblemente me vacuna contra la viruela del mono. Eso es clínica. La primera vez que nos dan, hay 2 tipos de virus: los virus que tienen ADN y los virus que tienen ARN. ¿Cierto o no cierto? Un ejemplo de virus que tenga ARN. No. No, el VIH no es ARN, es ADN.
El COVID, ¿no? Una característica de los virus que tienen ARN es que no son permanentes, no hacen una inmunidad permanente. Es mentira que porque me dio el COVID ya no me va a dar, es mentira, porque el virus va cambiando constantemente. Es una característica de los virus ARN. Los virus ADN cuando entran nunca salen del cuerpo, nunca. Que hagan enfermedad o no, ese es otro tema. Entonces todos tenemos, o la gran mayoría de nosotros, tenemos el virus del herpes en la boca. Porque por nuestros papás, etcétera, ¿no? Por una serie de razones, todos somos portadores, pero todos no hacemos la enfermedad. Solamente hacemos la enfermedad cuando en ese momento en el que nos contagiamos estamos bajo de defensas y cuando somos niños desarrollamos la enfermedad. ¿Cómo aparece? Porque es una enfermedad vesículo-ulcerativa. Los niños se llenan la boca de vesículas y después de algunos días, como les digo, todas las vesículas se rompen.